Hay obras que se leen y obras que se graban a fuego en la memoria. Hoy nos adentramos en una obra cumbre del noveno arte que demuestra que el cómic no solo sirve para entretener, sino para inmortalizar la historia, el dolor y la resiliencia humana. A través de un trazo minimalista en blanco y negro, Marjane Satrapi nos abre las puertas de su infancia en un Irán convulso, transformando la fría geopolítica en pura emoción descarnada. Prepárense para un viaje literario y visual sobre la partida de la inocencia, el peso del exilio y la búsqueda inquebrantable de la identidad. El día de hoy, Comenta Comics presenta Persépolis. El día de hoy, y en homenaje a Marjane Satrapi, presentamos Persépolis, la cual no es solo una obra cumbre de la novela gráfica contemporánea, sino también un puente histórico y emocional que humaniza el Medio Oriente ante los ojos de Occidente. Publicada originalmente en 4 volúmenes entre el 2000 y el 2003, la obra utiliza la autobiografía para narrar los traumas de una nación entera. Pero para comenzar, primero debemos saber quién es su autora. Marjane Satrapi, nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, creció en el seno de una familia progresista, culta y acomodada de Teherán, con antepasados vinculados a la dinastía Qajar. Esta posición familiar le permitió acceder a una educación laica en el liceo francés, antes de que la revolución transformara radicalmente su entorno. La creciente represión del régimen islámico y los bombardeos de la guerra entre Irán e Irak llevaron a sus padres a enviarla a Viena, Austria, en 1984, cuando solo tenía 14 años. Tras una adolescencia difícil, marcada por la soledad, el desarraigo y la falta de hogar, regresó a Irán para estudiar diseño gráfico en la Universidad de Azahar. Sin embargo, la asfixia social la empujó a marcharse definitivamente en 1994, estableciéndose en Francia. Y es en París donde Satrapi entró al taller Atelier de Vouget, un seminario de autores de cómic de vanguardia. Fue allí donde conoció a Art Spiegelman, autor de Maús, cuya obra le hizo comprender que el cómic era el lenguaje idóneo para narrar la historia de su vida y la de su país. Después, Satrapi extendió su carrera hacia el cine, dirigiendo la adaptación animada de Persépolis, El pollo con ciruelas y la película biográfica Radioactive, el 2019. Pero, ¿cuál es el estilo gráfico que vuelve icónico a Persépolis? Primero, es un estilo visual donde existe un gran poder del blanco y negro. El dibujo de Satrapi destaca por su estilo expresionista y minimalista. Al prescindir del color y de las sombras complejas, utiliza masas puras de blanco y negro. Este recurso técnico persigue 2 objetivos fundamentales. Primero, la universalidad, ya que al simplificar los rasgos faciales, cualquier lector del mundo puede empatizar con los personajes, y así se desvanece la barrera de la otredad. Y en segundo lugar, la abstracción del dolor. El horror de la guerra y la opresión se representa de forma icónica. Por ejemplo, cuando describe los cuerpos despedazados por las bombas, los dibuja como siluetas oscuras flotando en un fondo negro.
suavizando el gore pero amplificando el impacto emocional. Su estructura narrativa y tono viaja a través de una narración en primera persona que transita por 4 grandes etapas cronológicas: la infancia en Teherán bajo el Shah y la revolución, la guerra Irán-Irak, el doloroso exilio adolescente en Viena y el posterior regreso y despedida final de su patria. Lo que hace único el guión es el equilibrio de tonos. Persepolis domina la técnica del contrapunto cómico al filtrar eventos históricos traumáticos, como por ejemplo las ejecuciones o las persecuciones políticas, a través de los ojos de una niña ingenua y fan de Iron Maiden. El drama se vuelve digerible gracias a un humor ácido y autocrítico. Es así como la obra demuestra que detrás de los titulares de prensa sobre el fanatismo político existía una sociedad civil vibrante, moderna y atrapada por la historia. Es una lectura indispensable porque transforma la geopolítica en pura emoción humana a través de trazos sencillos. Y es por esto que Persepolis logra este impacto cultural y político, ya que el lanzamiento de esta obra supuso un hito en varios frentes. Primero, la humanización de una nación. Publicado poco antes y después de los atentados del 11 de septiembre, el cómic desafió la retórica de Occidente que demonizaba a Oriente Medio. Satrapi demostró al mundo que el pueblo iraní no era un bloque homogéneo de fanatismo, sino una sociedad con jóvenes que escuchaban punk, sufrían por amor y resistían a la dictadura. También se produjo un efecto Persepolis en el cómic, ya que junto con Maús de Art Spiegelman y Palestina de Joe Sacco, la obra validó la autoficción, el periodismo gráfico en esferas académicas e intelectuales, y demostró que el cómic no era solo un género menor para niños, sino lectura mayor y compleja. El libro y su posterior adaptación al cine incomodaron profundamente al gobierno de Teherán, que protestó formalmente en festivales como Cannes. Ha sido prohibido en varios países del corte islámico e incluso censurado en algunos distritos escolares de Estados Unidos debido a su crudeza gráfica y lenguaje honesto, convirtiéndose en un símbolo global de la libertad de expresión. Pero no todo ha sido censura, también ha tenido distinciones de excelencia. En el epicentro del cómic europeo, el Angoulême fue laureado como el premio al autor revelación en el 2001, seguido por el reconocimiento a mejor guión en el 2002. El 2004, en los Harvey Awards, su edición en lengua inglesa fue encumbrada como la mejor obra extranjera, validando su universalidad. Y también recibió el Premio de la Paz de Fernando Buesa Blanco, distinción otorgada en el año 2003 por su labor en pro a los derechos fundamentales y a la concordia cultural. Pero no solo tuvo reconocimiento en el mundo del cómic, también tuvo reconocimiento cinematográfico. El año 2007, en Cannes, la adaptación fílmica conquistó el célebre premio del jurado, marcando un hito para la animación adulta. También el 2008, en los premios César, la Academia Francesa otorgó el trofeo a Mejor Ópera Prima y Mejor Adaptación. Y en la gala de los Oscars, su nominación a Mejor Película de Animación hizo historia al situar a Satrapi como la primera mujer en alcanzar esta terna. La partida de Marjane Satrapi confiere a su legado una profundidad melancólica y una resolución emocional definitiva. Aquella tristeza que impregnaba en sus páginas como un recurso estilístico ha revelado ser la esencia vibrante y trágica de su propia biografía. Resulta inevitable establecer una conexión directa entre el ocaso de la autora
y la premisa de su célebre novela gráfica Pollo con ciruelas. En dicha obra, el protagonista opta por el abandono vital tras la pérdida de su gran amor, sosteniendo que la existencia carece de armonía y propósito ante tal vacío. Según testimonios de su círculo íntimo, incluyendo a la socióloga Asadet Khan, tras el deceso de Matías Ripa, su pareja, Marjane habría declinado su voluntad de persistencia, manifestando un anhelo constante de trascendencia. La depresión derivada de su viudez y un duelo persistente terminaron por vulnerar su frágil salud. Allegados al artista enfatizan que la desolación por su compañero se añadía al pesar incesante por un Irán asfixiado bajo el integrismo. Satrapi transitó su etapa final con una fractura emocional dual, la falta del cómplice de su madurez y el anhelo frustrado de contemplar a su tierra natal en libertad. Marjane Satrapi dedicó su trayectoria a plasmar el impacto de las ausencias, la juventud arrebatada, la ejecución de sus seres queridos y el exilio de su patria. Su propia cronología concluye bajo ese mismo estigma de duelo. Finalmente, la autora de Persépolis no sucumbió ante la censura política que enfrentó con valentía, sino ante el peso insoportable de la soledad. Nos deja una creadora fundamental cuya vida nos enseña que los afectos y las pérdidas en ocasiones superan la propia resistencia humana. El análisis de Persépolis y de la vida de Marjane Satrapi nos obliga a mirar de frente una de las realidades más conmovedoras de la psicología humana, cuando el cuerpo sigue vivo, pero la mente y el corazón deciden por voluntad propia que ya han caminado suficiente. Elegir el camino de la renuncia vital no es un acto de cobardía ni de debilidad. Clínicamente es el resultado de un dolor tan vasto que agota todas las reservas de energía de la psique. Para una mujer que luchó toda su vida contra las imposiciones externas, contra los velos obligatorios y las fronteras de los países, resulta sobrecogedoramente poético entender que su última gran decisión fue íntima y privada, la de no hablar una realidad vacía al perder a su esposo. Satrapi eligió el silencio, de la misma forma en que sus personajes elegían la música o el exilio para salvarse. Con esto cerramos nuestra edición de hoy en Comenta Comics. La historia de Persépolis siempre fue la historia de una rebelión, y quizás el último suspiro de Marjane Satrapi haya sido su rebelión más íntima. En un mundo que nos obliga a continuar a toda costa a ser productivos y a sobrevivir al trauma, ella eligió escuchar a su propio dolor. Decidió que si la vida ya no tenía la música que compartía con Matías, el libro debía cerrarse en esa misma página. A nosotros nos queda su tinta, nos quedan sus viñetas en blanco y negro, y nos queda el recuerdo de una mujer extraordinaria que nos enseñó que el amor a veces es la fuerza más indomable del mundo. Tan indomable que cuando se apaga, la vida misma decide que es hora de descansar. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan especial y humano. Hasta nuestro próximo encuentro entre viñetas. Y recuerden, perder al amor de la vida no es simplemente sufrir la ausencia de una persona. Es asistir al derrumbe del mapa con el que cartografiábamos al mundo. Significa que todos los códigos compartidos, los chistes privados, los refugios construidos a medias y sobre todo la mirada en la que nos reconocíamos desaparece de golpe.
dejando al sobreviviente con un exilio emocional mucho más hostil que cualquier frontera geográfica. Morir de amor es un sentido más profundo. Es la consecuencia de haber amado sin redes ni reservas. Es el cuerpo rindiéndose ante la certeza de que el hogar ya no existe en ninguna parte de la tierra. Y eso nos enseñó esta autora, ya que convirtió la partida en el último acto de lealtad hacia ese vínculo inquebrantable.